Estamos en Ecos de Mirabal transmitiendo desde Radio Universidad. Muy buenas tardes a usted que nos escucha, Alex, hola, que nos escucha y también que nos ven por Face. Estamos transmitiendo desde el 106.9 de FM. Adelante, pásele, Alex, acompáñenos. Y bueno, tengo casa llena y estoy, la verdad, muy contenta porque le vamos a poder explicar a usted de manera muy amplia, muy detallada, porque qué es lo que está pasando en Chihuahua, en esta, pues ahora sí que contingencia, este movimiento nacional desde Chihuahua, en este conflicto financiero político, porque empezó como un conflicto financiero y luego ya se hizo pues todo un contingente, ¿no? Mire, están conmigo el secretario de Hacienda, Arturo Fuentes Vélez, y me da mucho gusto, yo le doy la bienvenida, qué bueno que está acá. Muchas gracias por la invitación. Porque nos va a poder explicar muy bien el origen de este conflicto. Y luego me acompañan también, y yo creo que al ratito se van a sumar más, dos mujeres que vienen a hacer una reflexión un poquito también más amplia de esto que está ocurriendo. María Isabel Barraza, que es directora del DIF estatal, y también está Isabel Encerrado, que ella es la directora de los centros comunitarios de la Secretaría de Desarrollo Social, y se está sumando Alejandro Zambrón, compañero periodista también. Y bueno, la idea, le pongo en contexto porque yo creo que ya muy pocas personas ignoran lo que está ocurriendo, pero no falta por ahí alguna persona que diga, pues, ¿de qué habla esta, no? Bueno, pues a partir de hace unos días que el gobernador Javier Corral fue y ofreció una rueda de prensa en México haciendo un reclamo muy fuerte al gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda Federal y también directamente al presidente de la República, un reclamo porque no ha recibido el recurso que la Secretaría de Hacienda debería de haberle entregado desde finales del año pasado a Chihuahua, la Secretaría de Hacienda del estado de Chihuahua. Y bueno, pues a partir de ahí, de este reclamo muy fuerte, no es un reclamo cualquiera, es un reclamo histórico, por lo menos de las últimas décadas, de los últimos años a nivel nacional. Es muy raro que un gobernador le haga este tipo de reclamos públicamente al gobierno federal. A partir de ahí se vino, bueno, la respuesta del gobierno federal y la opinión de todo mundo, la opinión a nivel nacional de todo mundo, de todos los sectores, y a nivel local también de todos los sectores, unos a favor, otros en contra, y aquí a nivel estatal me parece que la mayoría a favor, de respaldo al gobernador, del sector empresarial, del sector campesino, del sector estudiantil, del sector juvenil, y decía ahorita antes aquí de entrar, por eso es que hay mujeres y vienen más mujeres, también haya todo un movimiento de mujeres que va más allá de lo que conocemos el movimiento de mujeres, que también se están sumando pues a este apoyo del gobernador. Está llegando Erika de la Secretaría de la Cultura, y entonces pues esto es lo que está pasando. El gobernador está haciendo un llamado a toda la población chihuahuense, a la ciudadanía chihuahuense, para que acuda este domingo a las 11 de la mañana a la Plaza del Ángel, a que escuche de viva voz de él una explicación, un informe de qué es lo que está ocurriendo. Muchos sectores han dicho que van a ir, y entonces la idea de este programa es que iniciemos con una explicación que nos del secretario de Hacienda en términos técnicos, financieros, claro, lo más cristiano que se pueda para que la gente le entienda, usted que nos escucha. Y luego, bueno, se suma también, bienvenida Erika Mendoza. Muchas gracias. Ella es la directora ejecutiva de la Secretaría de la Cultura. Y luego en una segunda parte, estas mujeres que usted, que usted escucha y ve, las escucha desde la radio y las ve desde el Face,
nos vamos a quedar a hacer una reflexión de esta temática y de esta problemática, ¿no? Por ahí va, a grandes rasgos, la idea del programa se está llegando y se está sumando también. Y si nos hacen favor, ¿habrá manera de acomodar una silla, Anita, tú que todo lo sabes y todo lo puedes, para que se acomode la secretaria de la Cultura también? Acá cabe, yo me voy a hacer para acá y vamos a compartir micrófonos. Nomás háganse flaquitos y no pasa nada, ¿eh? Si compartimos, no pasa nada. Si donde puedan ahí traen una silla para Erika, no se preocupen. Y los micrófonos que más cerca nos queden, no nos apropiamos. Bienvenida, secretaria. ¿Qué tal? La licenciada Concepción Landa, secretaria de la Cultura, se está sumando también. Y bueno, pues vamos empezando. Si gustan, les decía que la mecánica es que el secretario de Hacienda nos explique inicialmente el origen y hasta dónde va este conflicto, y luego nos vamos a quedar las mujeres a hacer una reflexión desde en general, pero digamos que también desde las mujeres y una invitación también a las mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos. Bienvenidas, bienvenido. ¿Y qué pasa? Mire, se ha dicho tanto y de tantas maneras, y ha habido réplicas y contrarréplicas. Entonces a mí me gustaría que de la manera así más sencilla usted nos pudiera explicar, pues, qué pasó y qué está pasando. Con mucho gusto y buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los y las radioescuchas. Miren, vámonos al 13 de diciembre, que es donde empieza este asunto. El 13 de diciembre tenemos una reunión en Palacio Nacional, que es donde está la oficina del secretario de Hacienda, con el secretario, con el subsecretario de Egresos, y por parte del gobierno de Chihuahua, el coordinador ejecutivo de gabinete, el licenciado Madero, el gobernador y su servidor. A esa reunión fuimos a revisar la situación financiera del Estado y a acordar los términos de un apoyo que se conoce coloquialmente como el apoyo de cierre del ejercicio. Es algo que sucede todos los años con la mayoría de los estados. Los estados van, revisan su proyección financiera con Hacienda y luego se acuerdan las cantidades con las que el gobierno federal va a apoyar a que los estados concluyan el ejercicio fiscal, ¿no? Así como si estuviera un poquito como le hacemos para estirar la quincena, nomás que aquí no es la quincena lo que hay que estirar, aquí hay que estirar el presupuesto para cerrar el año. Y en esa reunión, después de esa reunión, acordamos que el apoyo sería de 700 millones de pesos que se iban a pagar en diciembre y de 120 millones de pesos que se pagarían en enero. De esos 120 millones casi no hemos hablado porque lo que está firmado son los 700 millones de pesos del cierre. Y firmamos además, y digo firmamos porque a mí me toca firmarlos, firmamos otros 3 convenios que son un poco más de la operación normal entre la Secretaría de Hacienda y los estados. Esos 3 convenios en conjunto sumaban otros 100 millones de pesos. Y todos se tenían que haber pagado en el mes de diciembre, porque así está establecido en el convenio. Cuando se fue acercando el final del mes y no se pagaban, pues entonces empezamos nosotros a preguntar por qué no se pagaban esos convenios y tuvimos que ir escalando, ¿verdad? Porque bueno, pues primero se habla al nivel operativo y nos dicen, bueno, pues es que ya todo está listo, solamente falta la autorización de fulano. Bueno, pues hablo yo con esa persona, me dice, pues es que estamos teniendo un cierre complicadísimo. Y nosotros también, pues por eso fuimos a verlos y por eso firmamos el convenio. No, pues hay que hablar con el subsecretario. El subsecretario nos remite con el secretario. Finalmente es el licenciado Madero el que habla con el secretario y como lo comentó el gobernador en la rueda de prensa del lunes, la respuesta del secretario es hay que platicarlo. Entonces, bueno, pues para platicarlo regresamos el día 4 de enero y en esa reunión del día 4 de enero, pues primero se nos dijo que no se habían hecho los depósitos porque no había habido dinero, porque a Hacienda se le había acabado el dinero. Cuando todas las declaraciones públicas de Hacienda van en el sentido contrario, o sea, hubo una mejor recaudación de lo esperado y a todos los estados con los que hemos tenido interacción, a todos se les depositó. Entonces, sí hubo dinero para todos menos para Chihuahua y ese fue el primer argumento. Después de darnos ese argumento de que no había habido dinero, el segundo argumento es la investigación que está llevando a cabo el gobierno de Chihuahua, que tiene que ver con un convenio de este tipo, pero firmado en el año 2016 por 245 millones de pesos. Esa investigación, a juicio de la Secretaría de Hacienda,
está cuestionando el mecanismo de transferencia. Cuando no hay tanto, que si estuviéramos cuestionando ese convenio, pues no lo hubiéramos firmado nosotros en primer lugar en diciembre, y porque en realidad la investigación no está dirigida al mecanismo, está dirigida al destino que se dio a ese dinero una vez que llegó a Chihuahua y se simularon operaciones con 4 empresas y se dijeron que se estaban contratando cursos y asesorías y lo único que se hizo fue sacar el dinero para que fuera a parar a otro lado. Entonces pues tampoco ese argumento se sostiene. Y el gobernador en esa reunión le pidió al secretario de Hacienda, y después lo hizo con el propio secretario de Gobernación, pues que le informaran al presidente que esta no era una solución aceptable para el gobierno de Chihuahua, porque no íbamos a intercambiar una cosa por otra, no íbamos a intercambiar el apoyo que estaba firmado por el esfuerzo anticorrupción que el gobernador desde el primer día de su gobierno, desde el discurso mismo de la toma de protesta, anunció que iba a llevar a cabo. ¿Se entendió, o así lo entendió el gobernador, usted, así en esos términos lo dijeron como... Sí podríamos dar esto si es que ustedes retiraran... Mire, no se dijo en esos términos, pero se dijo, por ejemplo, prácticamente textual, le voy a citar, la Secretaría de Hacienda no conoce el alcance de la investigación. Y en el centro de la investigación está este convenio, y no sabemos las implicaciones que tiene para el personal de la Secretaría de Hacienda. Entonces, bueno, no nos dijeron así, o la retiran o no les damos. Pero bueno, pues en el contexto de esa reunión estaba muy claro que ese era el mensaje, ¿verdad? Como que el mensaje era clarito. Y ese, les soy honesto, ese era para nosotros el peor escenario. Nosotros habíamos previsto... Lo contemplaron, sí llevaban... Bueno, ese era como el escenario C, pero el escenario A era que nos dijeran, bueno, pues mira, no hubo dinero, pero ya hay, vamos a firmar otro convenio, mañana les depositamos, o mira, pasó esto, pero esa era como la última posibilidad de que se estuvieran ligando las dos cosas, porque esa fue la pregunta que le hace el secretario, el coordinador Madero, al secretario de Hacienda, que motiva la respuesta de que hay que platicarlo, cuando le dice, oye, no estarán ustedes mezclando dos cosas que no tienen que mezclarse, ¿verdad? Entonces, bueno, pues salimos de ahí con muy mal sabor de boca, para ser honestos, porque no pensábamos nosotros que fuera a llegar a ese punto, porque a final de cuentas, pues nosotros habíamos mantenido una relación institucional de colaboración, de trabajo con el gobierno federal, con la Secretaría de Hacienda en lo particular, y ahora venía esto como una especie de represalia, ¿verdad? Oiga, si no hubieran querido tratar el tema abiertamente, había 1000 pretextos que poner para no pagar, ¿no? Pues claro. O sea, sí lo pusieron sobre ellos la mesa, lo pusieron en la ¿no? mesa, no nosotros. Lo pusieron abiertamente. ¿Cuántos dineros les debieron pagar en diciembre que no les pagaron? ¿Cuántos les quedaron? De los 4 convenios nos depositaron uno, el más pequeño, uno de 20 millones de pesos, quedaron pendientes 3, el de 700, uno de 44.7 y uno de 35.3, que suman 780. Y luego quedó en el aire, porque ese no está firmado, los otros 120 millones que estaban acordados de palabra, ¿verdad? Que dijimos, bueno, 700 en diciembre y 120 en enero, ¿verdad? 780 firmados y 120 comprometidos, vamos a decir, de palabra, ¿verdad? En el terreno ya, porque por eso yo decía, pues es un asunto financiero, porque dinero es dinero, digo, no pudieron pagar cosas. ¿Qué no pudieron pagar? Bueno, hay muchas cosas que se quedan pendientes, particularmente pagos de proveedores, pagos de impuestos que se tenían que haber hecho en diciembre que no se han hecho, otra serie de compromisos con organizaciones de la sociedad civil que estaban comprometidas para, incluso adeudos de la administración anterior. Todavía estamos pagando adeudos de la administración anterior. Eso es lo increíble, que después de 1 año, 3 meses, todavía tenemos pendientes de cosas que no se pagaron, que eso también a mucha gente como que ya no le gusta que lo mencionemos y que lo recordemos, pero es que no lo podemos olvidar. O sea, no llegamos en una situación normal de un cambio de administración. Llegamos con 21 millones de pesos en la caja. Llegamos cuando ninguna estación de gasolina le ponía gasolina a las patrullas de la policía estatal, si no se le pagaba en efectivo. Cuando ningún taller mecánico recibía los vehículos, si no se le pagaba por adelantado. Nos iban a cortar la luz y el internet. Al día siguiente que llegamos, se les había dejado de pagar desde abril, pero se esperaron hasta el 5 de octubre para irnos a cortar la luz. Y se le debía a Ficosec, y se le debía a la Cruz Roja, y se le debía a FECHAC, y se le debía al Poder Judicial.
y se le debía a un montón de proveedores. Nosotros pagamos el año pasado 1.600 millones de pesos de compromisos de la administración anterior. Bueno, pues esos 1.600 millones de pesos, ¿de dónde salieron? Pues salieron en buena parte del esfuerzo de austeridad que hicimos y del esfuerzo de ingresos adicionales que también llevamos a cabo, y que los dos están reconocidos por la propia Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Hacienda, a través del SAT, ha reconocido el esfuerzo en la recaudación de Chihuahua, y en la Comisión Nacional de Funcionarios Fiscales, que son todos los secretarios de Hacienda de los estados, se le pidió a Chihuahua que, como caso de éxito, platicara de la implementación de su acuerdo de austeridad. Entonces no desconocen el esfuerzo que hemos hecho. En términos de dinero, pueden preguntar porque luego se me pasan cosas, chicas, vamos a aprovechar al secretario. En términos de dinero, en términos institucionales de Secretaría de Hacienda estatal a Secretaría de Hacienda Federal, pues los entendidos tienen que ser muy fáciles porque ya están muy amarrados, los convenios ya están muy amarrados, así son cada año independientemente de qué partido gobierne. Aquí hemos tenido gobiernos del PRI, del PAN y esos están muy claritos, ¿no? Es decir, no estamos hablando de nuevos convenios, son los mismos. Y habrá discusiones y pleitos y a veces se pagarán más rápido y a veces menos por las razones que quieran. Aquí el ingrediente es este otro político, es esta... toda esta lucha que está haciendo el gobernador de Chihuahua en contra de la corrupción, todos estos procesos que ya están pues muy avanzados y algunos con personajes en la cárcel, ¿no? Y algunos con personajes pues ya en proceso judicial, y este último que ha sido el más fuerte y ha sido pues obviamente con el impacto nacional más fuerte, porque pues es nada más y nada menos que un exintegrante muy importante de la directiva nacional del PRI, y entonces no estamos hablando de cualquier cosa. Pero el hecho de que ya en una institución financiera de estos niveles salga el tema, es decir, se justifique, se pretexte o se argumente, como se quiera decir, este asunto para ver si te doy o no te doy dinero, ¿cómo se toma? ¿Cómo lo podemos entender? Pues mire, ese dato es muy importante y no lo mencioné yo, qué bueno que usted lo menciona para ponerlo también ahí en el contexto. Yo le hablé ahorita de una reunión el 13 de diciembre y le hablé de otra reunión el 4 de enero. ¿Qué pasa en medio? Pues que el 20 de diciembre es la detención de Alejandro Gutiérrez. Y eso vino a cambiar todo el panorama. O sea, si eso no hubiera sucedido en esa fecha, seguramente el dinero nos hubiera llegado, como nos ha llegado en otras ocasiones, como les llegó al resto de los estados, porque luego lo que confunde un poquito es la cantidad de explicaciones distintas. Digo, primero se nos dice que no hubo dinero, después se nos dice que es porque estamos cuestionando el mecanismo. Luego la Secretaría de Hacienda, cuando sale con su comunicado, sale a hablar de cosas que nosotros no estamos cuestionando. Sale a hablar de lo que el Estado ha recibido de participaciones y del incremento que se dio en este año, principalmente motivado por el incremento del precio de la gasolina. Al subir la gasolina, el gobierno federal recauda más impuestos, y esos impuestos tiene por ley que repartirlos a los estados mediante una fórmula. Ahí no hay ningún acto gracioso de la Secretaría de Hacienda. Y luego hablan también del incremento en las aportaciones, que es la otra categoría de los recursos que recibimos los estados. Pues ahí tampoco hay ninguna concesión, porque ese dinero ya viene, como decimos nosotros, etiquetado. Es para pagarle a los maestros, es para pagarle a los doctores, a las enfermeras, es para hacer inversiones en seguridad pública. Entonces, si hay un incremento a los maestros, pues claro que va a llegar más dinero para pagarle a los maestros ese incremento. Si hay un incremento a los médicos y a los trabajadores del sector salud, pues claro que va a llegar más dinero para repercutir ese incremento en los sueldos, ¿verdad? Entonces, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de estos convenios que son apoyos extraordinarios en el caso de los 700. Los otros está todavía más grave porque esos venían del presupuesto de egresos de la Federación. Eso había como que ahora sí la obligación de haberlos entregado, ¿verdad? Pero estamos hablando concretamente de este apoyo de un fondo que se llama el Fondo de Fortalecimiento Financiero, en donde este fondo, cuando vemos lo que los estados han recibido a lo largo del año, nada más del 17, y esto no lo decimos nosotros, es un reporte de una organización muy seria que se llama México Evalúa. México Evalúa va y revisa lo que de este Fondo de Fortalecimiento Financiero han recibido los estados. El promedio
son 1.200 millones de pesos. 1.023, perdón, 1.023. El que más ha recibido es el Estado de México, más de 5.000 millones de pesos. El que menos ha recibido, ¿cuál cree que es? Pues Chihuahua, con 61 millones de pesos. Ese es el tamaño de la disparidad en el trato de este fondo en particular. ¿Qué tanto nos debemos de asustar? Yo no sé usted, particularmente usted, porque está al frente de esto, y el gobernador, pero me da la impresión de que la ciudadanía está asustada. ¿Qué tanto nos debemos de asustar? Porque si ya se puso públicamente en la mesa, desde el gobierno federal, este pretexto, argumento, justificación de por qué no te damos, ¿qué más no pueden dar? Está arrancando el año, tiene que llegar dinero, digo. Bueno, mire, sin duda que las cosas no van a estar fáciles en este año, cuando menos en estos primeros meses. Yo espero que eventualmente logremos superar esta diferencia y regresemos a la relación institucional y de normalidad con la que veníamos trabajando. Las participaciones y las aportaciones están determinadas por ley, tanto los montos, las fórmulas y las fechas de que lo debemos de recibir. Entonces, yo creo que ahí no va a haber ningún efecto. Claro que todos los estados requerimos y de forma permanente estamos acudiendo, la secretaria de Cultura lo sabe, la directora del DIF lo sabe, todos estamos acudiendo con nuestras contrapartes en el gobierno federal para ver qué más le podemos rascar al presupuesto de egresos de la federación para que lleguen más recursos a nuestro estado. Los diputados federales están haciendo una gestión permanente. Ahí es donde seguramente se nos van a dificultar un poco esas gestiones porque dependen un poco más de la voluntad y son más discrecionales en el caso de decir, bueno, a Chihuahua sí le doy o a Chihuahua no le doy y a este otro estado sí le doy, ¿verdad? Pero en lo que está establecido por ley, pues ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Ese recurso, que es una parte muy importante del presupuesto del estado, tendrá que llegar en las fechas y en los montos que están establecidos en la ley. Alguien que quiera preguntar, lo que guste. ¿Qué debemos de saber o qué quiere saber la ciudadanía o qué debemos de saber más de este tema, ¿no? Bueno, yo quisiera primero a mí como Secretaría de Cultura me inquieta un poco, sí, obviamente, saber qué es lo que va a pasar con los fondos federales a los que yo accedo directamente. ¿Podríamos estar sujetos a alguna restricción en el envío o en las aportaciones que nos pueda hacer la federación de los programas federales a los que ya tenemos derecho, aunque muchos de ellos pues no necesariamente se dan bajo un esquema ya de ley, sino que depende de los programas y de los fondos que haya, ¿no? Pues yo quisiera pensar que no. Yo quisiera pensar que esos recursos que están convenidos o que se convienen anualmente, que se firma un convenio, pues vamos a seguir trabajando de esta forma con la Secretaría de Hacienda, ¿verdad? Pero esa es un poco mi expectativa, ¿verdad? Yo les puedo hablar de en lo que son participaciones y aportaciones, pues ahí sí tenemos muy claro cuál es el panorama de lo que podemos esperar, porque la Ley de Coordinación Fiscal así lo establece. Habrá muchas cosas que a lo mejor van a necesitar una visita adicional a la que se había tenido, un convencimiento más cercano, de poder tener pues esa relación con las contrapartes en los términos en que se venía dando. ¿Algo tú querías preguntar, Erika, o alguien, no? ¿Tú? Bueno, en este caso, nosotros que como DIF, ¿verdad? Somos ventana número 1 en desnutrición, porque así cuando llegamos así encontramos este panorama y que pues sabemos, ¿verdad? Que esos recursos pues también pues tienen que llegar. Pues sí, qué bueno que escucho esto de que del secretario, ¿verdad? De que pues de alguna manera pues tendremos que confiar en que la situación no debe de alarmarnos. Sin embargo, creo que como sociedad y como ciudadanos de esta tierra, la que queremos, la que pisamos y la que para muchos pues va a ser nuestra casa hasta el fin de nuestros días, pues claro que lo que más nos preocupa es, ahorita pues tenemos todavía un periodo largo que cumplir como gobierno del estado. Entonces pues yo creo que es muy importante que nosotros como chihuahuenses que nos están escuchando, pues tengamos apoyo, ¿verdad? En este caso para el gobernador, y aquí pues
el escuchar de viva voz del secretario de Hacienda, la verdad que impacta aún más porque pues lo hemos leído, lo hemos escuchado de voz del propio gobernador, pero como que aquí cara a cara y pues conociendo, ¿verdad?, la rectitud con la que él se ha manejado siempre desde que yo lo conozco, pues claro que el escenario como que en uno, yo aquí lo estoy sintiendo y así lo quiero declarar, es que pues no es algo que debamos de minimizar, sin embargo pues tenemos que confiar, como él dice, esperemos que pues que lleguemos a entablar esa relación que se había entablado desde antes, y pues creo que por eso es importante que este domingo acudamos a enterarnos, ¿verdad? Y realmente, y pues yo no sé si habrá unas medidas que se tendrán que tomar, ¿verdad? Y pues sobre todo ahorita tener una paciencia en esos recursos que tienen que fluir y pues ser todavía más cuidadosos del presupuesto. Sí, en estos últimos días no ha habido comunicación, un mensajito, algo que les diga a la Secretaría, ya saben que siempre sí, bueno, nos equivocamos, miren, no se preocupen, ahí van los 780, más lo siento, hay un poco más por aquello porque aquí nos encontramos un guarda, porque ya subió el petróleo, ¿verdad? No ha habido en ese sentido. Yo he tenido un par de comunicaciones con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, con los que yo tengo que tratar pues de forma ordinaria, para hablar de cosas, vamos a decir, de lo ordinario. No hemos vuelto a tocar el tema de los 700, que son extraordinarios, pero aprovechando el comentario que hacía Maribel, y a lo mejor esperando que muchos de quienes nos escuchan estén diciendo, bueno, ¿y yo qué puedo hacer? Pues ahí les ve el comercial. Lo primero que podemos hacer todos pues es acudir el domingo a la reunión que ha convocado el gobernador, el domingo a las 11 de la mañana en la Plaza del Ángel. Lo segundo que podemos hacer a quienes les debemos, a quienes son proveedores del gobierno del estado, pues que nos tengan un poquito de paciencia. Sí les vamos a pagar, a todos les vamos a pagar, pero nos vamos a tardar un poco más de lo que normalmente es tardado el gobierno. Y lo tercero que podemos hacer todos los ciudadanos, pues es cumplir con las obligaciones que tenemos. Aprovechar los descuentos que hay en el mes de enero para pagar oportunamente la revalidación vehicular. Ya se puede hacer por internet, ya se puede hacer por el celular, ya se puede hacer en el banco, ya se puede hacer en las oficinas de recaudación. Realmente estos 3 primeros meses del año, por el ingrediente de la revalidación vehicular, son meses donde el gobierno recibe prácticamente el 60% del ingreso por ese concepto. Quien estaba pensando pagar en marzo, pues páguenos en enero. Quien nos iba a pagar en febrero, pues páguenos en enero, hasta nos paga menos, se ahorra más, hagan un esfuerzo, y así estamos contribuyendo con el gobierno, porque el gobierno no tiene otra manera de tener dinero más que el que recibe de los ciudadanos que pagan sus impuestos. ¿Cuál es la expectativa? ¿Estos 780 se tienen que pagar? Es decir, ¿deben de llegar? Pues nosotros vamos a seguir insistiendo en eso. Si no llegan, ¿qué? Bueno, esas son de las acciones que el gobernador va a anunciar el domingo seguramente. Hay un convenio firmado. Obviamente nuestra postura es que ese convenio se tiene que cumplir. Jurídicamente se puede, sí, hay recurso, pues. Él ha comentado ya el tema de la controversia constitucional. No sé exactamente si será ese mecanismo o será algún otro, pero nuestra posición es que esos 3 convenios que están firmados y que no han sido cubiertos, pues tienen que cumplirse. De hecho, hay una cláusula del convenio que lo dice. Este convenio permanecerá vigente hasta en tanto no se haya cumplido. Bueno, apoyándonos en esa cláusula, nosotros seguiremos insistiendo en que esos recursos tienen que llegar a Chihuahua, porque en el caso de los 2 convenios de menor cantidad, tienen incluso un anexo donde dice a qué proyectos van. O sea, ahí estamos ya dejando de realizar obras y acciones que estaban previamente validadas por la propia Secretaría de Hacienda, de que yo voy a hacer este camino, y voy a hacer este otro puente, y voy a construir tal gimnasio. Bueno, pues si no me hace el dinero no puedo hacer eso. Se nos fue media hora, nos tenemos que ir a un corte en Radio Universidad, nos tenemos que ir, nos vamos a quedar tantito en Face. Por supuesto que usted se puede quedar toda la hora, porque había dicho voy media hora, pero ¿a poco no está interesante? No, sí está muy interesante y le agradezco mucho la invitación. Muchas gracias, porque sí nos deja claro, ¿no? Sí nos deja claro y a la gente que nos escucha y nos ve, pues que le quede claro de qué se trata. Sí, a mí por ejemplo, cuando llegó lo de la noticia, ¿no? Acá en la Secretaría de Desarrollo Social,
yo me quedé muy preocupada porque dije, bueno, me van a cortar. Todo lo que hice el año pasado en los centros, pues, ¿qué pasa, no? Sí, me tengo que ir a corte porque Liz me está dando un carrillón con mucha razón. Nos tenemos que ir a corte. Muchas gracias, secretario, por venir no, al contrario, y oiga, seguimos. Yo lo voy a comprometer desde ya que la semana que entra se dé la vuelta, pues para ver qué, ¿no? Para ver en qué sigue, porque esto no acaba. Esto casi que apenas empieza, Con mucho gusto. Sí, muchísimas gracias. Nos vamos a un corte y regresamos en un ratitito, Liz. Muchas gracias. Y en el Face sí seguimos, así es. Sí, muchas gracias. No, al revés, muchas gracias a ustedes, gracias a ustedes. Aquí. Sí hay que preocuparnos para no gastar de más, eso sí. Claro, sí hay que... Ya nosotros cortamos algunas algunas cosas. Pues ellas, más de las que ya habíamos cortado. Ellas que son funcionarias sí han de estar muy preocupadas, ¿no? De dónde, bastante. ¿Qué hacemos? ¿Cómo cortamos? Todo mundo ha de estar preocupado, ¿no? Sí, sobre todo porque a veces, digo, aunque el presupuesto está ahí, pues no todo el presupuesto, si todo el mundo quiere iniciar al mismo tiempo, pues no alcanza para iniciar todo al mismo tiempo. Pues ese es el problema que vamos a tener. Sí, está bien. Sí. Bueno, también por otra parte, y quizá lo platicamos ahorita después también, es como decir, bueno, habría otra forma de hacer las cosas para que nos den ese dinero. Por otra parte dices, bueno, es que pues sí, someternos, como algunas veces ya hemos visto que en otros estados tal vez ha sucedido, somos parte de este chantaje, o sea, ¿es un chantaje o es una manera nada más discrecional de hacer las cosas? ¿Nos debemos de dejar o no nos debemos de dejar? ¿A qué le apostaban? Sí, o el domingo que vamos a ir a escuchar lo que nos dice el gobernador, qué significado tiene para toda la ciudadanía, qué mensaje vamos a mandar al mundo, porque esto pues ya está en el mundo, ya no está nada más no está nada más aquí, cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos. Eso es parte, y luego ya si llegamos al tema mujeres, bueno, y nosotros como mujeres, qué mensaje queremos mandar a la ciudadanía. Entonces creo que hay muchas preguntas muy interesantes que tenemos que respondernos, y bueno, pues dentro de todos nosotros está un germen de activista en donde no podemos quitarnos nuestra responsabilidad de decir, si tenemos un gobierno que ahora está dando la cara y que está enfrentando a este gran monstruo de la corrupción, pues ahora ni modo que nos saquemos, ¿cómo lo dejamos solo? O sea, ¿por qué? Porque todos estamos pues convencidos de que esta es la manera de hacer las cosas. Entonces, hay muchos cuestionamientos que hacernos y también miedo, O sea, también miedo. Yo reconozco que de alguna manera la gente puede tener miedo de decir, ¿y si vamos y qué nos va a pasar y nos va a ir peor? Mejor transemos para que no nos, para que no nos vaya peor, porque qué tan mal nos va a ir, y entonces, o sea, y va a incrementar la violencia, no nos van a mandar fondos, porque puede ser, quizá yo saco muchas cosas, pero dices, bueno, ok, y los programas de seguridad y todos el ejército, y si el presidente les dice que es el jefe de las Fuerzas Armadas, pues ahora ya no hace nada en Chihuahua y porque se desata la violencia. Porque seguimos viendo al presidencialismo como el poder omnipotente, ¿no? Pero también los funcionarios. Y esta es la chance como de no verlo así. Nosotros. ¿No? Es como la chance. Pero y bueno, yo creo que por eso es importante ir a escuchar el mensaje del gobernador, la chance de decir, las medidas pues no, que se van a tomar. No tiene que ser así. Nosotros que estar positivos y pues apoyando. Porque siempre lo decimos, es que no debería de ser así, pero no le entramos, ese es el punto, pues ¿no? Históricamente nadie le entra, pues. Pues aquí ya le entra. Yo las dejo. Muy bien. No se escucha porque le vamos a seguir echando aquí al... No, pero le vamos a echar porras para que nos oyen en el radio. Oiga, muchas gracias. Vente para acá, Erika. Sí. Para que te veas más. Nos vemos, hasta luego, Erika. Hasta luego. Y ahí comparten el micro. Sí, seguimos en el Face, solo Face. Si estamos bien, acomódanos. Sí, aquí me... Ay, muchas gracias, Iván. Iván del DIF, el vocero del DIF, de comunicación del DIF, nos está haciendo el favor de transmitir, de echarnos la mano en la transmisión. Sí, muchas gracias, chicas, que vengan. Y bueno, esta reflexión es la que yo quiero que hagamos. Sí, claro, creo que esas preguntas que hacías, pues yo creo que están en la cabeza de regresamos, estamos
en Radio Universidad, desde Ecos de Mirabal y transmitiendo por Face también. Se fue el secretario de Hacienda, que ya nos dejó más o menos claro qué fue lo que pasó, ajá, que es muy brusco lo que pasó, ¿no? Yo coincido con él en que a lo mejor podía haber muchos pretextos, mira, es que no tenemos dinero, es que no sé qué, se incendió el mundo, etcétera, pero así a la brava, de es que tú estás procesando a un alto exdirectivo del PRI, etcétera, etcétera, los dineros que se fueron al PRI de ese fondo, el asunto que ya sabemos que está ocurriendo acá en Chihuahua. Fíjate de que la a lucha mí contra la me corrupción. llama Pues, mucho eso la atención. Sí, da miedito. Porque, sí, claro que da mucho miedo. No da miedito, da mucho miedo. Porque además son cosas que hemos venido buscando desde hace 1000 años, muchos años, bueno, nosotras, ¿no? Sobre todo. Decir, si no hay corrupción, si los funcionarios funcionan como debe de ser, si esto es transparente, no estaríamos en la situación en la que estamos, ¿no? O sea, yo sigo soñando que un día mis hijas y mis nietas van a caminar por calles seguras, que un día voy a tener o vamos a tener esas hijas o estas nietas van a acceder a un buen modelo de educación y van a tener un trabajo con salario digno, que no va a haber desplazados, que no va a haber desaparición forzada, que se va a terminar este burocratismo, que vamos a poder avanzar con todos estos proyectos que siempre traemos ahí, en la inquietud, muchas y muchos, ¿no? Muchos grupos, que puede haber presupuestos para desarrollar los programas del campo, que no tienen que estar los campesinos cada 8 días aquí en la plaza gritoneando que quieren que les aumenten el precio de la leche o que les den subsidio para X cosa. Pero yo sí sigo soñando que podemos tener eso. Pero todo eso se puede solo si no hay corrupción. Claro, ¿no? Sin embargo, esto no se hace hasta que no tengamos un estado donde no haya corrupción. Y yo creo que es el momento en que podemos ayudar nosotras. Sí. Porque no es ir a escuchar solo el mensaje o el informe que nos deja Javier Corral, es ir y decir, aquí estamos las chihuahuenses, aquí están los chihuahuenses de pie y en pie de lucha. O sea, así como muchas ocasiones y muchas veces nos hemos ido en caballo y en tractor y a pie hasta la Ciudad de México, pues, ¿qué más da otra más, no? Y podemos ir a exigir que nos entreguen nuestro dinero, porque es dinero de nosotras, y es para desarrollar todos nuestros programas, desarrollar nuestras vidas, y que las jefas de familia puedan tener un lugar seguro donde dejar a sus hijos o a sus hijas, cómo nosotras seguimos manteniendo un trabajo de calidad para el beneficio de una comunidad, ¿no? Entonces, nosotras estamos en pie de lucha. Pues yo creo, adelante. Yo creo que conociendo este escenario que no lo escuchamos ya ahora sí más que de uno de los actores que estuvo ahí, pues estamos ciertos a que esta convocatoria a la que estamos llamados las y los chihuahuenses nos lleve más que a ir a escuchar y a conocer, a despertar el sentido solidario que debemos de tener. A eso estamos llamados, ¿no? A esa solidaridad, no solo con nuestros gobernantes, sino con nuestro Estado. O sea, en nuestro escudo que dice que somos valientes, nobles y leales, me voy por el tema de la lealtad. Tenemos que tener la lealtad de Chihuahua. Y Chihuahua ahorita pues está siendo agredida y nos ha dado mucho y hay que serle leales, ¿verdad? Que ojalá que podamos lograr ese espíritu de una legítima defensa, sobre todo de este hecho que está poniendo al descubierto un manejo parcial de los recursos por parte de la Federación. A mí esto es lo que me ha dolido, porque esto no tiene una explicación legal, administrativa o ética. O sea, si lo analizamos, decimos, bueno, ¿cuál es el mensaje aquí? ¿Lo ves administrativamente, contablemente, y de hecho éticamente? Entonces, ¿qué creemos que fue? Erika. Yo quiero abonar en dos sentidos, uno meramente institucional y otro que tiene que ver pues con quién soy yo, desde el activismo que hemos venido desempeñando y ejerciendo durante por lo menos todos mis años de profesionista. El primero es institucional y tiene que ver obviamente con la cultura que ha sido
fuertemente castigada desde la federación, no solamente en este momento, sino desde antes. El año pasado, Cultura en el Estado inició con una aportación federal reducida más allá, casi al 80%, de una reducción de lo que se venía dando en aportación federal a la cultura. Y entonces el panorama ya ahí era adverso. Posteriormente, a finales del año pasado, nos damos cuenta que tampoco podemos acceder a algunos proyectos federales, particularmente el PEF, por ejemplo, en el Congreso, pues estaban bloqueados para la cultura porque se había decidido que aquello que estaba destinado para cultura se iba a ir a otras áreas, derivadas sí en parte por el terremoto y por algunas cuestiones que son graves, pero que a quien vinieron a castigar primeramente es al sector cultural, porque de alguna manera no es visto como una herramienta de transformación y una herramienta que puede aportar muchísimo más en todos sentidos que eventos nada más. No somos proveedores de eventos artísticos, somos verdaderamente una política pública que impacta en el quehacer diario, social y político. Entonces, la cultura ha sido muy castigado federalmente y por supuesto que esto sí nos tiene asustados, nos da el temor, como mencionaba la secretaria, de qué va a ocurrir con lo que ya está etiquetado, con lo que se ha venido trabajando. Pero por otra parte, también quiero resaltar que tanto la postura del gobernador como de la secretaria en la realización de los presupuestos, en donde hemos estudiado y le hemos metido muchísimo análisis, la cultura estatalmente es un sector que el gobernador está apoyando desde el presupuesto y del aumento presupuestal de este año 2018. Esa es una buena noticia. Entonces, no contrarresta lo que está haciendo la federación. Por supuesto que vamos a tener cuestiones que vamos a tener que analizar, estudiar y ver cómo le hacemos, pero sí me enorgullece decir que este gobierno estatal toma en cuenta a la cultura como una herramienta real de transformación en todos los sentidos. Por otra parte, y ya desde mi opinión personal, quiero, como dice Isabel, hemos muchas veces hecho manifestaciones, hemos andado en diferentes cuestiones activistas, y en este momento es muy interesante porque, por lo menos en mi caso, yo soy una activista que en este gobierno sui generis ingresa a este gobierno precisamente por el líder que lo encabeza, una persona que ve a la ciudadanía como parte del gobierno, que ve a las asociaciones civiles como una base fundamental del quehacer diario en su gobierno. Entonces es así como nos integramos a trabajar para el gobierno de Javier Corral. Pero también es un llamado desde mi posición para que la sociedad en sí se sienta parte del gobierno. Este es el momento en que tenemos que tener una apertura, escuchar, estar informados e informadas, saber exactamente de qué es de lo que estamos hablando, porque hay muy mala información y por supuesto hay muchas voces que quieren apagar lo que está sucediendo. Entonces, sí hago un llamado desde esa parte que he sido siempre yo. Vengan, escuchen al gobernador, debe de ser un acto democrático y debe ser un acto informativo de fiesta en donde las y los chihuahuenses, si bien vamos a escuchar malas noticias, también podemos ser partícipes de las soluciones. Entonces, ojalá nos acompañen al gobernador, a las personas que trabajamos en este gobierno y como sociedad civil realmente hagamos hoy día el paso siguiente de lo que tiene que ser algo muy positivo para Chihuahua. Es el domingo a las 11 de la mañana en la Plaza de la Secretaria, usted hizo muchas preguntas en el corte que son básicas, muchas interrogantes que usted tiene y que yo estoy segura que la gente también las tiene, ¿no? Sí. Y es abundando un poco en lo que Erika decía y en cuál es la tarea que nos toca a nosotros como ciudadanos, porque aunque seamos funcionarios o funcionarias públicas, pues eso no obsta a nuestra vida cotidiana y que somos ciudadanos y que decimos, bueno, ¿y cuáles son las repercusiones? Y pensando un poquito, me hace retroceder al año 1938, hace 80 años ya, en donde el gobierno de Lázaro Cárdenas expropió las compañías petroleras, ¿no? Y también en ese momento pues había un enorme temor de cómo se había atrevido, qué va a pasar, nos vamos a venir abajo como país, etcétera, etcétera. Y sin embargo,
la población salió a apoyar a su presidente e incluso, pues me cuentan mis abuelos, que a mí no me tocó esto, que la gente daba sus anillos, sus gallinas, sus guajolotes, y de alguna manera contribuía y se dio un mensaje al mundo de que estábamos unidos, ¿no? Bueno, este acto no es un acto de esa magnitud en el sentido en que no estamos haciendo una expropiación de una potencia extranjera o de una... Pero sí estamos en un momento dado dando una señal de que el federalismo tiene que ser respetado, de que los estados no son manipulados ni dirigidos por un presidente, sino que ni a su voluntad, sino que para eso tenemos leyes y hay instituciones y se deben de respetar. Entonces, si nosotros como ciudadanos no luchamos porque haya un Estado de Derecho, nuestros hijos y el mundo se va a dar cuenta que México somos cobardes y que estamos dispuestos a aguantar cualquier cosa. Y yo creo que ya llegó el momento de decir, basta, de decir, tenemos dignidad, tenemos instituciones, tenemos leyes, hay que respetarlas y no pueden hacer lo que quieran con nosotros. Y si Chihuahua es la punta de lanza porque tenemos un gobernador valiente y funcionarios que estamos dispuestos a defender y a llevar las cosas de una manera leal, yo creo que vale la pena que lo sigamos demostrando al mundo. Yo he recibido infinidad de correos y de WhatsApp en donde me dicen, sí se puede, Chihuahua lo está demostrando, no se rajen, sigan adelante. Entonces, sí tenemos que tener esa responsabilidad de que el mundo y México está esperando en nosotros este camino que estamos pues demostrando con valentía. Siempre hemos sido valientes aquí en Chihuahua, como dice aquí la directora del DIF. Entonces pues no hay más que echarnos para adelante, y las mujeres en particular siempre hemos demostrado que no le tenemos miedo. Entonces pues una marcha más, como dice Isabel, una marcha menos, al contrario, qué bueno que ahora estamos haciendo una marcha que añales hubiéramos deseado poder participar, no en contra del gobierno, sino a favor de un gobierno que nos está realmente liderando. Entonces, ya llegó este momento, vamos a hacerlo. Yo estoy muy entusiasmada y también no digo que no tenga una cierta zozobra, pero cuidemos a nuestro gobernador también. Claro. Sí, y no es la primera vez que Chihuahua encabeza un movimiento nacional, ¿no? Ya llevamos varios. Sí, ¿no? Algo querías decir, Erika. No es la primera vez, hemos tenido varios, pero particularmente hay uno que yo ligo con lo que está sucediendo, que tiene que ver con Luis Álvarez, cuando juntó este grupo, ¿cómo se llamaban? Los bárbaros del norte, ¿no? Y junta este grupo de personalidades, y entonces también se enfrenta de alguna manera al gobierno estatal y al gobierno federal en aquel tiempo. Pero algo diferente que distingue lo que está ocurriendo ahora es que, si bien está encabezado por el gobernador, también está encabezado por la sociedad. La gran diferencia es que nos están convocando a ser la sociedad quien decida si seguimos el rumbo que llevamos hasta este momento en el país, o empezamos a hacer las cosas realmente diferentes desde la sociedad misma. Y que no se confunda además como quieren confundir a la sociedad. Yo haría esta reflexión hacia la sociedad. No es cierto que es una manifestación política ni de partido. Quienes vamos conscientes de que debemos de luchar por nuestro Estado, por nuestros dineros, por todo lo que ya hemos mencionado. Yo lo dije en mi página, no soy panista ni soy de Alianza. Yo soy una ciudadana y soy una funcionaria que creo que en este gobierno podemos hacer diferente las cosas. Si no, bueno, pues yo no estaría o no le hubiera entrado a la invitación de trabajar en este gobierno, ¿no? Entonces no nos confundamos, vamos como ciudadanas, vamos en apoyo a nuestro gobernador. Es la primera vez que yo digo, este gobernador sí quiere, sí puede, si nosotros estamos ahí junto con él. Y el papel de las mujeres, que en muchos ámbitos tenemos un liderazgo en el hogar, en nuestra colonia, en el trabajo,
yo creo que es muy importante, como mencionabas ahorita en el movimiento del 86, que hubo varias mujeres y que de ahí fue un parteaguas para el tema electoral. Y pues ese activismo del que tú hablabas ahorita, si nosotros no estamos informados, no se va a despertar. Entonces, a mí me da mucho gusto que varias personas con las que yo he platicado últimamente, en verdad están, pero si ya quieren salir con los sartenes, como decíamos ahorita, y decir, claro que tenemos que ir a apoyar a nuestro gobernador. La verdad, como decías ahorita, tenemos un gobernador muy valiente. Él y su esposa, la verdad que pues han demostrado el amor por Chihuahua. Esa solidaridad pues se la debemos de demostrar desde, pues yo creo que desde todos los sectores valiosos de nuestra sociedad, adultos mayores, los jóvenes, las mujeres, los hombres, todo el mundo, ¿verdad? Entonces yo espero que sí acudamos a ese llamado. Ojalá que cuando estemos bien informados, pues salgamos ahí con el corazón más fuerte, pues para trabajar, así como decía ahorita el secretario, y ¿por qué no? Para sumarnos a esa convocatoria que hace él de que, ok, pues sí es cierto, a lo mejor a veces dejamos hasta por desidia el pago de nuestros impuestos que de inicio de año, y pues hacerlo de una vez ya, ¿verdad? Porque pues la verdad que está todo acuantado. Sí, yo haciendo una reflexión muy política, en un análisis periodístico político, yo me pregunto, pero la federación, el gobierno federal, Hacienda, tiene que tener muy medido el riesgo de hacer esto, porque ¿cómo se le ocurre? Pero bueno, por supuesto que le tiene que medir el agua a los camotes, de enfrentarse a un Estado abiertamente, ahora sí que cantarle un tiro abiertamente. Como si no nos conociera Chihuahua. Sí, en parte sí, pero también cuando es me parece que es como la demostración de este desconocimiento histórico, de este despegue que tiene el funcionariado, el alto funcionariado federal, de este despegue social, de no conocer, de no pisar suelo, pues, de volar muy alto, porque históricamente hay un descontento de los estados con la federación por este trato tan prepotente, porque año con año se tienen que pelear, año con año los estados tienen que ir a mendigar, año con año, y estamos hablando de todos los gobiernos estatales, de todos los colores habidos y por haber, y la federación sabe que si no vienen a rogarme, que si no vienen a gestionar, a cabildear, pues yo tengo todos los dineros y no se los doy, punto, y entonces les trueno los dedos, les meto miedo y hacen lo que yo quiero, y siempre arrollados los estados, los gobiernos estatales, porque históricamente ha sido así. Y entonces el hacerlo otra vez de una manera tan burda es apostarle a esto, a me tienen miedo, a no pasa nada, yo gano, yo soy el maquén, el mero mero, y no pasa nada, yo impongo, yo tengo el recurso, yo mando, porque históricamente ha sido así. Pero de pronto no le mide bien el agua a los camotes, y luego sale por ahí un rebelde que dice, no va a ser así, porque tarde o temprano tenía que ocurrir, ¿no? Y bueno, yo no sé si le sigue midiendo, yo no sé qué va. Mi gran pregunta es qué va a hacer el gobierno federal, ¿no? Porque yo sí veo que los demás gobiernos, incluso los priistas, pueden decir, pues esta es la chance, no podemos estar siempre sometidos a lo que la federación diga, esta es la chance de rebelarnos, esta es la chance de decir, pues no tiene que ser siempre lo que tú digas y como tú digas, y no nos puedes someter a que hagamos las cosas como tú quieras, y particularmente si es que realmente se quiere combatir la corrupción, porque estamos hablando, el asunto de fondo aquí es la corrupción, ¿no? Ese es el asunto. Y que bueno, desde el inicio de esta administración sabíamos perfectamente que el gobernador a eso venía.
Y bueno, el asunto de corrupción, quizá podría decir el gobierno, nos faltan 4 minutos, muy bien, dice, 3 minutos y uno para que en un minuto todo el mundo sí haga la última intervención. Sí, quizá podrían decir, pues ahí en su casa está bien, ahí procesen a los funcionarios que ustedes quieran, incluso a su exgobernador y todo bien, pero luego se fueron a muy altos niveles, ¿no? Quizá eso fue lo que llamó la atención. Medio minuto de cada una para porque ya se nos acaba el tiempo. Si quieren invitar o si quieren, no sé, reiterar o lo que cada quien quiera. Tú Erika. Bueno, respondiendo a tu última pregunta, yo creo, mi opinión es que la federación tiene que entregar el dinero, porque lo que está sucediendo atenta no contra un gobierno, atenta contra cada uno de los ciudadanos de este estado. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Entregar el dinero. Nos picaron el orgullo. Así es. Y bueno, por supuesto, invitar nuevamente a la ciudadanía, vayan sin miedo, vayan de verdad en una... de una manera de apoyo, de escuchar, de informarse y de ser parte de este momento coyuntural en donde las cosas tienen que marchar diferente y ya no más corrupción, ni en este estado ni en este país. Secretario. Pues reiterando un poco lo que dice Erika, yo creo que lo peor que podemos hacer es no ir. Y no ir porque las cosas suceden cuando no hay un grupo de personas, las buenas personas, que ni siquiera hacen nada. Entonces, no dejemos pasar esta oportunidad de demostrarle al mundo, y lo digo el mundo porque todo el mundo nos va a estar viendo, de que en Chihuahua sí hay gente valiente, que sí hay gente que ya está demostrando que la corrupción no es el camino y que vamos a hacer lo que sea necesario para que esto se acabe. Y estamos en un nuevo amanecer verdadero para todo México. Isabel. Gracias. Pues yo les diría que tenemos que decir que nosotras las mujeres y todos los chihuahuenses no somos gente que nos arrodillamos, que somos gente valiente, reiterando lo que han comentado mis compañeras, y que este domingo ahí tenemos que estar. Los invito a que estemos en la Plaza del Ángel a las 11 de la mañana, que escuchemos al señor gobernador y que podamos apoyarlo y decir que sigue, que nos diga que sigue y que también nosotras podemos decir en qué ayudamos y en qué apoyamos. María Isabel. Pues invitarlos a participar, ¿verdad? Porque tenemos un gobernador que no solo está llamando a las cosas por su nombre, sino que está defendiendo a los chihuahuenses. Sería pues muy burdo, ¿verdad?, el que los propios chihuahuenses no nos defendiéramos. Si tenemos ya un líder que lo está haciendo, ¿por qué no seguirlo? Sí, aquí el asunto, por supuesto que se nos quedan muchas cosas para reflexionar, ¿no? Pero se nos acaba el tiempo. El asunto, y que yo creo que debemos de hacer más programas con más reflexiones, es que siempre hablamos de corrupción. México sale en los índices más altos de corrupción a nivel mundial desde hace mucho, y cuando hablamos de esto en México nos parece como algo casi normal, natural, pues es que la corrupción, y es un asunto de la corrupción en el que todo mundo participamos, en chiquito y en grandote, ¿no? Damos por hecho que quienes llegan al gobierno tienen que actuar de manera corrupta, y que quienes estamos fuera, pues bueno, nos tenemos que aguantar. Esto ha sido histórico, y entonces y siempre queremos que cambie, siempre queremos combatir la corrupción. Entonces, y estamos hablando en este momento, en esta administración, de esta lucha que así lo prometió, ¿no?, desde la campaña y cuando asume el gobernador, y entrarle ya de veras. Ahí es donde están los asegúnes, donde ya vemos que no es fácil, porque el combatir la corrupción estamos hablando, es difícil, es peligroso, difícil, porque estamos hablando de intereses muy grandes, de muchos dineros, de intereses económicos, políticos, etcétera. Y bueno, pues ¿quién comete corrupción, o a quién se le quedan los dineros de la corrupción? Pues a quienes tienen mucho dinero y quieren tener más. Pero Dora, ¿no? yo sí quisiera apuntar que muchas veces pensamos que, ¿y a mí qué? O sea, sí. ¿Yo qué puedo hacer? Exacto. Si es tan grande? Pues yo nada más quiero recordar una anécdota de un pajarito que ante un gran incendio en el bosque, pues él agarraba, iba a un charquito, llevaba de su piquito, llevaba el agua, y
pues se echaba el agua para apagar el incendio, y le decían, estás loco, ¿tú qué puedes hacer? No vas a apagar el incendio. Él decía, pues yo al menos cumplo con mi parte, es lo que puedo hacer y eso es lo que voy a hacer. Bueno, a nosotros nos toca ahorita en pequeña o en gran escala, a unos como funcionarios ser honestos, trabajar correctamente y lograr los objetivos que nos proponemos. Al ama de casa le toca algo, al empresario le toca algo. Y entre todos ahorita nos toca esta pequeña gotita como el pajarito, que es ir a apoyar a nuestro gobernador, porque no queremos más corrupción en México. Entonces, en esta pequeña gotita se demuestra verdaderamente la voluntad y el deseo que todos tenemos de que esta corrupción realmente no nos caracterice como mexicanos. Sí, porque llegó la hora de la verdad. Siempre Así estamos es. diciendo y Así siempre es. apostándole y exigiendo combatir la corrupción. Lo hemos hecho siempre, ¿no? En grande y en chiquito, adentro y afuera, todo mundo. Y de pronto cuando ya está ocurriendo y que vemos que es difícil y que es complicado, pues ahora sí que no se vale rajar, ¿no? Así es. Ahora sí que, pues que cada quien, efectivamente, como usted dice, secretaria, cada quien, lo que a cada quien nos toque, ¿no? Porque nadie podemos decir que estamos fuera de la problemática y Así que es. estamos fuera de la solución. A Todo mundo nos pega y de alguna manera nos envuelve porque es muy complicado salirse. Entonces, pues bueno, no hay otra que entrarle. Así es. Se nos fue el tiempo. Muchísimas gracias. Gracias a todas por estar acá. Muy, muy rica la reflexión y bueno, pues ahí nos vemos. Ahí nos vemos. Nos vemos el domingo. El domingo. Muchas gracias. Muchas gracias, Liz. Dora. Muchas gracias a usted que nos escucha y que nos ve en el Face. Hasta la próxima. Muchas gracias.